Vamos a seguir hablando, lo adelantábamos Estíbaliz en tertulia, de esa polémica que ha surgido en torno a la ley del solo sí es sí, la ley orgánica integral de la libertad sexual. Ha habido mucho de qué hablar estos días, muchos comentarios, porque la desaparición, en esencia, del delito de abuso ha hecho que se hayan revisado algunas condenas, algunas penas a la baja. ¿Por qué sucede esto? Pues vamos a tratar de aclararlo, Estíbaliz. Vamos a enterarnos un poquito más. Hasta mañana. Gracias, ya tenemos Marta. preparada a nuestra siguiente invitada. Ella es Natalia Morales. Buenos días. Buenos días. Abogada experta en violencia de género. Estamos hablando un poquito, tratando de explicar el por qué sucede. Ha habido varias condenas en las que los abogados, las abogadas han pedido la revisión de esa pena. ¿Por qué sucede? En esencia es porque, decíamos, desaparece el delito de abuso y ahora todo acto cometido sin el consentimiento de una de las partes, todo acto sexual, sería agresión. Pero, ¿por qué se abre la puerta a rebajar las penas? Realmente lo que se ha producido, el error desde mi punto de vista jurídico o judicial que se ha producido es el cambio en las horquillas en las penas. Quiero decir, se han modificado las penas habidas entre agresión sexual y violación en estos casos. Entonces, al haberlas modificado, se han rebajado en algunos casos a la baja y otras se han subido al alza con respecto a las penas anteriores. Eso ha provocado que, obviamente, conforme al principio de irretroactividad de las normas, en este caso toda norma es retroactiva de manera excepcional siempre que sea para el reo más favorable, ha provocado que se haga una revisión, ya sea de oficio o a instancia de parte, de esas sentencias que pudieran ser más favorables para, en este caso, el reo, ¿no? ¿Me podría poner algunos ejemplos prácticos, concretos, por ejemplo, de lo que antes era abuso o lo que antes era violación o era agresión? ¿Qué sucedía antes, qué sucede ahora, para entender? Vamos a partir de la base de la diferencia fundamental habida entre agresión sexual y abuso sexual anterior. Ahora mismo ya no existe contemplado en el Código Penal lo que es la regulación del abuso sexual, que en la diferencia fundamental frente a la agresión es la existencia de violencia o intimidación. Ahora toda agresión que tenga una connotación sexual será constitutiva de agresión sexual, independientemente de que exista violación o intimidación. Obviamente en este tipo de delitos siempre va a existir violencia e intimidación. Creo que el cambio de concepto de denominación es bastante acertado. El problema fundamental se produce, por ejemplo, en los casos de agresión sexual, al desaparecer los delitos de abuso sexual. En los casos de agresión sexual hemos bajado, en este caso, la pena nueva oscila entre 1 y 4 años de pena privativa de libertad y, sin embargo, la pena anterior oscilaba entre 1 y 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Que al haber bajado, en este caso, porque se ha bajado la máxima a 4, cabe aquellas revisiones de condenas anteriores al 7 de octubre, siempre que al reo le sea más favorable el bajar, en este caso. En el caso, por ejemplo, del delito de violación, aquí lo que se ha hecho es subir el mínimo, bajar el mínimo. Claro, la pena del delito de violación, que es cuando existe acceso carnal, bucal o vaginal, en ese caso la pena nueva la horquilla va entre 4 y 12 años de pena privativa de libertad y la anterior, sin embargo, era de 6 a 12 años. ¿Qué hemos hecho? Bajar la mínima. Entonces, aquellos reos que en el momento de la comisión del hecho delictivo anterior a la entrada en vigor del 7 de octubre tienen derecho a la revisión de la pena por si se pudiera bajar a la mínima. Es decir, que si tenían 8 años, ahora pueden aspirar a tener 6. Si tenían 4, si tenían 6, ahora podrían tener 4, obviamente, porque si en aquel momento lo que se establece es la pena mínima por ese delito de violación, bien, ahora no van a cambiar las circunstancias, no se puede volver a juzgar nuevamente por un mismo delito. Por lo tanto, si en aquel momento se valoró el establecimiento de la pena mínima, ahora también se tendrá que establecer la pena mínima establecida en el delito de violación nuevo, conforme a la reforma de la Ley de Garantía Integral, y podría rebajarse, en su caso, a 4 años en lugar de a 6. Esto puede hacer, lo estamos viendo, que se rebajen algunas penas e incluso que haya presos que queden en libertad. Por supuesto. Aquellos presos que ya hayan cumplido la pena establecida conforme a la legislación vigente, o sea, la reforma introducida en el 7 de octubre, que es la entrada en vigor de la misma, podrían ponerse inmediatamente en libertad. ¿Cómo cree usted que se podría haber salvado esta cuestión? Yo en ese sentido soy bastante escéptica porque se habla de la posibilidad, que se ha hecho en otras reformas legislativas, de la introducción de una disposición transitoria final en la que se hubiera preveído que aquellas sentencias condenatorias que ya se hubieran dictado o que estuvieran pendientes de ejecución o de celebración de juicio, se estableciera una transición en la aplicación de la ley. Pues en los hechos cometidos con anterioridad al 7 de octubre serán condenados por el Código Penal anterior, pero la realidad
es que yo no creo que, habiendo aplicado esa disposición transitoria, y esto es un punto de vista también jurídico profesional que yo aporto, hubiera sido la solución, en el sentido de que hay un principio fundamental en la Constitución española, que es el 9.3 y en el artículo 2 del Código Penal, donde establece la retroactividad de las normas cuando le resulte más favorable al reo. Entonces estaríamos hablando de vamos a imponer una disposición transitoria donde no se le aplique una norma que no es más favorable para el reo. Ahí hubiera tenido que resolver el Tribunal Supremo, en caso del Tribunal Constitucional, si pudiera haber sido legal o no dicha disposición. Cualquier reforma que se introduzca ahora mismo, que se está valorando la introducción de una nueva reforma sobre estas penas. Le iba a preguntar justamente por esa cuestión. Pues no solventaría el problema, ni muchísimo menos, porque hay ya una ley existente, hay una ley que entra en vigor y por lo tanto es aplicación en ese tramo. No solventaría el problema, lo solventaría a partir del momento en que entrara en vigor dicha reforma, pero ahí hay un tramo donde va a existir siempre una ley más favorable para el reo en estos casos de los delitos contra la libertad sexual. ¿Se espera una cascada de casos de revisión o petición de revisión de condena? Probablemente. Son muchas las sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, y los delitos contra la libertad sexual no solamente conllevan el de agresión sexual, también conllevan el delito de violación, también llevan el delito de acoso sexual. Son muchos los delitos que conllevan la agresión sexual, y entonces los delitos contra la libertad sexual, y todos ellos conllevarán revisiones, ya sea por los abogados o abogadas representantes de los mismos o incluso por el propio juzgado de oficio. Veremos si existe unificación de doctrina por parte de los jueces y juezas, pero obviamente no es un problema en este caso, valoro que no es un problema de aplicación machista por parte del sistema. Es que es una de las cuestiones que se está, digamos, poniendo sobre la mesa. Hay una parte del gobierno que sostiene que se está haciendo una interpretación machista de la ley. Yo desde luego alabo muchísimo la ley, creo que era necesaria, sobre todo la incorporación del delito de agresión sexual y la erradicación del delito de abuso, pero desde luego no es un problema de interpretación machista de la norma, es un problema de interpretación taxativa de la norma. O sea, lo que está previsto en la norma es lo que está previsto. ¿Y se podía haber preveído? Sí, se podía haber preveído, pero no es un problema de aplicación machista. No cabe interpretación jurídica en los delitos penales. Los hechos objetivos son los que son, y más en este caso que ya la cosa es juzgada, o bueno, está pendiente de juzgar, y en muchos de los casos ya en fase de instrucción se han aportado todos los medios probatorios. Por lo tanto, no es un problema de interpretación judicial donde el juez o la jueza, en este caso magistrado o magistrada, tenga el abanico para poder interpretar la norma de una forma u otra. No, es que no estamos hablando de eso. El inicio, digamos, lo que sentó las bases de esta norma, de empezar a trabajar en ella, fue el caso de La Manada, ese grupo de 5 amigos que agredieron sexualmente a una chica en los Sanfermines de Pamplona. Esa sentencia que primero se les atribuyó un caso de delito de abuso, después el Supremo determinó que era agresión sexual, que era violación reiterada. Ellos cumplen condena por 15 años, una pena de 15 años en estos momentos, pero ya el abogado ha pedido que al menos para uno de ellos se revise. ¿Cree usted que puede haber rebaja de esa pena? En este caso estamos hablando que la pena en los casos de violación, la nueva es de 4 a 12 años, la anterior es de 6, ahí habían supuestos agravados que la elevó a 15, y claro que podría reducirse la pena en este caso, podría existir. No deja de ser paradójico, ¿no? Muy paradójico, efectivamente. Esto no servirá para, en el momento en el que tengamos que revisar unas leyes tan importantes como esta, y que atendrán principalmente a la mujer, tengamos un poco más de perspectiva a la hora de la modificación de las leyes o la revisión con exactitud de la misma, porque es una paradoja que se haya reformado precisamente a raíz de un caso tan conocido como La Manada, y que ahora alguno de los imputados, bueno, en este caso condenados por ese delito, se le pudiera rebajar dicha pena. ¿Cabe que el Supremo se pronuncie en esta cuestión? Llegarán muchas resoluciones judiciales al Tribunal Supremo, claro. En este caso, la víctima recurrirá la revisión de la pena o la remisión de la misma en los casos en los que ocurre. Entonces, muchas de ellas llegarán al Tribunal Supremo para su revisión correspondiente, claro, que es el órgano judicial más importante, o el Supremo, frente al Tribunal Constitucional. Si hubiese, ya para terminar, si hubiese que volver para atrás y volver a redactar esa norma, esa ley del solo sí es sí, ¿cómo se podría hacer para evitar esas lagunas? Si volviésemos al origen. Yo entiendo que hubiera sido tan sencillo, obviamente modificando las penas como así se ha hecho, pero siempre modificándolas al alza, no solo las mínimas, sino también las máximas.
no hubiera habido ningún problema. Al fin y al cabo, los que ya hubieran sido condenados por la pena máxima establecida en el Código Penal anterior ya tendrían la pena máxima, no se les iba a aplicar la nueva legislación vigente porque no tendría efecto retroactivo, porque no les resultara más favorable, pero las mínimas subirlas o al menos mantenerlas. Ahí es donde yo creo que no hubiera habido ningún problema para la revisión de las sentencias judiciales dictadas hasta el 7 de octubre. Pues Natalia Morales, abogada especialista en violencia de género, gracias por habernos acompañado, habernos ayudado a entender mejor esta cuestión. Buenos días. Muchísimas gracias. Buen día.